Yelena, yo le decía en la introducción al presidente que hablaríamos, que vamos a tocar algunos temas del concierto internacional. Así que tú empiezas con esos temas internacionales. Bueno, en realidad es un tema nacional también, muy actual, el tema de Yasuní, del que se habla mucho últimamente, pero yo lo quería relacionar un poco con el tema de Chevron, porque la última vez que estuvimos en Ecuador hicimos un documental sobre los daños ambientales que hizo Chevron en la zona del Lago Agrio. Y también hemos visto las tierras dañadas, ha habido mucha muerte por parte, bueno, de la gente ha muerto todavía, los animales mueren ahí en la zona. Me gustaría saber qué garantías puede dar el Estado ecuatoriano de que en la zona Yasuní no va a pasar lo mismo. Bueno, pues muchísimas garantías, hasta el punto que ya tenemos proyectos petroleros hechos totalmente en nuestro gobierno que son ejemplo a nivel mundial de amigables ambientalmente, de conservación, de minimizar el impacto ambiental, porque sería mentir que no tienen impacto ambiental. Toda obra humana, una casa, etc., una cancha de fútbol tiene impacto ambiental. La cuestión es minimizarlo. Entonces, por ejemplo, Pañacoche ha ganado premios a nivel internacional, ha sacado de la miseria, porque ahora los frutos de ese petróleo se quedan para el desarrollo local, ha sacado de la miseria a las comunidades aledañas. Así es como vamos a explotar el Yasuní con absoluta responsabilidad ambiental y social, minimizando ese impacto ambiental, y nos hemos comprometido a afectar menos del 1 por 1000 del parque. Es decir, no es como lo quieren presentar algunos mentirosos en base a una agenda política, porque nosotros respetamos mucho a la gente con la que no coincidimos, pero que actúa con buena fe, buena voluntad. Pero hay gente oportunista que está politizando eso. Y no es verdad lo que se dice. Yasuní o petróleo, no. Menos del 1 por 1000 del Yasuní para 19.000 millones, más de 18.000 millones de dólares para sacar de la pobreza a nuestra gente. Así que, así como queremos naturaleza, también queremos eliminar la pobreza en el país. Se habló también de, si puedo añadir algo, sí, se habló de una consulta popular. ¿Se va a llevar a cabo? Encantado. Nunca le vamos a tener miedo al pronunciamiento del soberano del pueblo ecuatoriano, pero que recojan la firma, porque algunos, además de mentirosos, son perezosos. Que sea la asamblea la que decide, que yo convoque. ¿Por qué? Si estamos tomando decisiones dentro de nuestras atribuciones, dentro del mandato que nos diera el pueblo ecuatoriano en la más reciente y contundente consulta popular del 17 de febrero pasado, donde nos dio una confianza, un apoyo monumental para tomar decisiones en base al país, en base a la historia. Así que quieren una consulta, vamos. Yo estoy seguro que diciéndole la verdad al pueblo ecuatoriano venceremos nuevamente. Pero algunos, además de mentirositos, estar engañando, son perezosos y no quieren recoger la firma. Recójanla. Si tienen tanto apoyo, que la recojan. ¿Pero qué cambió, presidente? Porque usted fue el que hizo la propuesta del Yasuní. Pero por supuesto. ¿Pero qué cambió? Hasta eso están negando y tergiversando. ¿Pero qué cambió ahora? Que no hubo una respuesta al poder del mundo. Siempre se dijo, pero desde el principio la propuesta fue dejar el petróleo bajo tierra, o si no logramos la corresponsabilidad. Ecuador no pedía limosna, caridad. El mayor contribuyente era el pueblo ecuatoriano. El mayor sacrificio lo hacíamos nosotros. Siempre financieramente más conveniente fue para el país explotar ese petróleo. Pero asumiendo la responsabilidad de luchar, responsabilidad compartida, aunque diferenciada, porque hay diferentes grados de responsabilidad de luchar contra el cambio climático, Ecuador hace una propuesta de ruptura. La mayor contribución intergeneracional de la historia de la humanidad, dejar el petróleo bajo tierra, pero no respondió el mundo. Y siempre dijimos, en caso de que no responda, es el plan B. Desde el inicio se lo dijo. Ahora critican que se haya presentado el plan B. Y lo critican hasta académicos como Alberto Acosta, economista. Yo lo digo de años de economía, nunca aprendió teoría de juego. Imagínense si no hay una alternativa. Si así no colaboraron, si le hubiéramos dicho, miren, la alternativa A, solo existe esa alternativa A, contribuyan, no sean malitos. Pero si no contribuyen, no se preocupen, lo vamos a esperar 500 años y va a quedar todo igual. No iba a dar mucho menos. O sea, es un absurdo lo que están diciendo. Presidente, pero ¿qué es lo que hace tan urgente tomar esta decisión ahora? Uno ve las cifras macroeconómicas de Ecuador, una inflación de 1 dígito, un crecimiento económico que está entre los mejores de Sudamérica, tal vez el déficit en balanza comercial podría ser un punto que motive. Pero nosotros hemos escuchado mucho, las agencias internacionales dicen que usted es populista, y yo llego aquí y me encuentro que usted toma una decisión que es impopular incluso para algunos de sus partidarios. ¿Qué
razones de índole económica motivan que se tome ahora esta decisión? O sea, es como si estamos tomando una decisión apresurada. Hemos perdido 6 años. Es uno de los problemas de América Latina. Rara vez se tiene conciencia de lo importante, pero casi nunca lo urgente. Hemos perdido 500 años, perder 500 años más para el buen vivir. ¿Usted sabe cuántos niños se nos mueren a diario por diarreíta? ¿Cuánto tenemos de desnutrición infantil? El mayor factor causante de esa desnutrición infantil es la falta de agua potable. Tal vez una de las metas del milenio que no vamos a alcanzar. La meta del milenio dice para el 2015 20% de nutrición crónica en niños menores de 5 años, nosotros estamos en el 24%. El mayor factor para eso es no tener agua potable y queremos esperar más. Ese es uno de los problemas de América Latina. No relaciona causa con efecto. ¿Qué tiene que ver el Yasuní con desnutrición, con dengue, con gastroenteritis, con amebiasis? Esas son patologías de la miseria que no debieran existir si tuviéramos los servicios básicos. Y cada día que nos demoramos, son vidas que se pierden. Pero como ya estamos acostumbrados a eso, a la mortalidad infantil, a la mortalidad materna, tal vez yo soy el raro, que no me acostumbro, no pierdo mi capacidad de asombro, no hay problema, hay que seguir esperando. Por favor, no solo se trata de hacer las cosas correctas, se trata de hacerlas con urgencia. Hemos perdido siglos para el desarrollo. Usted dice el mundo no nos respondió. Desde Alemania le responden a usted y le dicen, es el presidente Correa el responsable del fracaso. Lo dice el portavoz del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Ahí usted ve la prepotencia, ¿no? Los vestidos imperiales de ciertos países, porque es el colmo. ¿Qué solvencia moral tiene Alemania para decirnos a nosotros que cómo conservar nuestro medio ambiente? ¿Cuánta selva virgen tiene Alemania? ¿Cuántos grupos no contactados? Facilito, con la panza bien llena, después de que depredaron muchos otros continentes, decir a los países en vía de desarrollo que todavía tienen miseria, no talen, no extraigan, muéranse de hambre, pero nosotros disfrutamos para turistear de la selva que ustedes van a conservar siendo tontos útiles. Lo que dicen esta gente es una insolencia. Y por si acaso, la sociedad alemana, y le estamos muy agradecidos, el Parlamento alemán, fueron los que con mayor entusiasmo apoyaron la iniciativa, pero el Ministerio de Cooperación alemán siempre se opuso a la iniciativa, porque iba a dar mal ejemplo. Y si empezamos a compensar por dejar el petróleo bajo tierra, iba a subir el precio del petróleo, y eso afectaba los intereses de Alemania. El ministro Nibel de Cooperación fue el que más se opuso a la iniciativa. Y ahora vienen con esta insolencia a querernos dar cátedra de cómo conservar el medio ambiente, a intrometerse en decisiones soberanas. Esto indigna, pero indigna. En todo caso, le insisto, fue el ministro Nibel el que se opuso, pero dieron 34.5 millones frente a la presión de la sociedad alemana, pero no para el fideicomiso. Usted puede leer el convenio, sino para proteger el Yasuní, porque no querían apoyar el concepto de dejar petróleo bajo tierra, pero por la presión de la sociedad alemana dieron 34.5 millones de euros en cooperación para conservar el Yasuní. Ahora nos están pidiendo cuentas, que van a revisar el convenio, que tenemos que informarle por qué hemos decidido explotar nuestro petróleo, dándonos cátedra de cómo cuidar el medio ambiente, cuánta selva virgen tiene Alemania. Pero la dignidad del país no está en venta. Señores, quédense con su plata. Rechazamos unilateralmente el convenio. Sabremos salir adelante sin la prepotencia de ciertos países que siempre se han creído los dueños del mundo. He ordenado que le devuelvan hasta el último centavo y damos unilateralmente por terminado el convenio con Alemania por la insolencia de estos funcionarios de tercer nivel que no han sido desmentidos por los funcionarios del primer nivel. Robinson. Esto ha generado también ya un conflicto, digamos que diplomático, porque la embajada en Alemania del Ecuador ha dicho que se anuncian reuniones con sus pares alemanes para solucionar este tema. ¿Cómo se enfrentaría esto con un diálogo, tomando en cuenta que también se vienen las conversaciones con la Unión Europea y que significa también la apertura de comercio del Ecuador? ¿Usted cree que por por ahí estamos hablando? Que Ecuador toma la decisión soberana en su territorio de explotar el petróleo y yo tengo que pedir disculpas, pedir permiso, dar explicaciones. ¿Qué es esto, Robinson? Por favor, ¿dónde estamos? ¿Por qué no le pide eso a Perú? ¿Acaso la selva conoce de límites? El Yasuní continúa del lado peruano y se está explotando petróleo. ¿Por qué no le dicen a Colombia? ¿Por qué no le dicen a estos países mismos cuando depredaban África y todas las colonias que tuvieron? Estamos desubicados, Robinson. Nosotros no tenemos que dar explicaciones a nadie. Esto no tiene que crear conflicto con nadie. Es una decisión soberana del Ecuador. Y si se crea un conflicto diplomático por esto, será porque se han entrometido en decisiones soberanas del Ecuador
Y este gobierno, este presidente, no lo va a permitir. Permítame sobre el tema Yasuní, una segunda pregunta, señor presidente, y es que paralelamente el Ecuador ha planteado y lo está haciendo el cambio de la matriz productiva, la sociedad del conocimiento, el dejar de ser un país extractivista para convertirnos en un país productor de bienes y servicios. ¿En qué momento va a haber el entronque de estas dos situaciones para dejar de ser petroleros, lo que podría significar un tema beneficioso por la naturaleza, pero pasar a ser ya productores y con el cambio de matriz productiva anunciado? Es uno de los tantos mitos y distorsiones que existen. ¿Sabe cuál es el país más desarrollado del planeta? El que siempre lidera el ranking de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Noruega. Noruega es petrolero. Otro de los países más desarrollados del planeta, Canadá. Canadá es minero. Nos han convencido que desarrollarse, alcanzar el buen vivir, es acabar con la economía extractivista. Es un error grave. Todo país puede y debe aprovechar responsablemente sus recursos naturales no renovables. Es falsa la relación excluyente entre extractivismo y naturaleza. Noruega es petrolero, pero realiza buena operación petrolera y es uno de los países que mejor conserva su medio ambiente. Canadá es minero y es el país con mayor reservas de aguas dulces. Superar el extractivismo, no el infantilismo, de cerrar el petróleo, las minas, eso sería volver a una economía recolectora. Algunos quieren eso, maravilloso, pero no nos obliguen a todos a retroceder en la historia. Superar la economía extractivista es movilizar esos recursos como hace Noruega, para cuidar su medio ambiente. Tal vez eso nos puede permitir conservar el 20% de territorio que tenemos como áreas protegidas en el Ecuador y en este momento no tenemos los recursos para aquello. Significa movilizar esos recursos para desarrollar otros sectores de la economía y que poco a poco el sector extractivista vaya perdiendo peso. Pero no es el absurdo de no aprovechar nuestros recursos naturales no renovables. Por favor, seamos sensatos. Esas cosas se repiten una y otra vez y no resisten el menor análisis. Tal vez sea porque el Ecuador no se ha promovido ante el mundo como un país que está ahora explotando responsablemente sus recursos naturales, sino más bien hemos vendido ante el mundo como el ama la vida y y desde el punto de vista más ecológico, que ha despertado en los jóvenes también esta ilusión del Yasuní. Imagínense lo que sería ahora que nos digan que hay un paso atrás en el tema Manuela Espejo. Perdóname que sea un tanto subjetivo al respecto, pero ese sentimiento podría estarse generando. Vea, nosotros podemos estar orgullosos de lo que hemos avanzado. La iniciativa Yasuní TT fue un fracaso financiero, pero ha sido un éxito rotundo en muchos otros aspectos. Por ejemplo, en la conciencia ecológica que ha despertado. Mira el debate nacional. Antes ni con los paquetazos había un debate como el que hay ahora por proteger un parque nacional. Esos son éxitos, y son éxitos de revolución ciudadana. Lo que yo le quiero decir a los jóvenes es que no solo se requiere conciencia ecológica, no solo hay que querer, hay que saber el camino, se requiere ciencia, información y que no se me deje engañar. Así como necesitamos naturaleza, necesitamos también vencer la pobreza, la miseria. Pero Ecuador es un ejemplo al mundo de manejo ecológico, nuestra Constitución. La quinta parte del territorio nacional son áreas protegidas. ¿Cuántos países de América Latina, del mundo, tienen aquello? Así que nos podemos sentir muy orgullosos de los logros en cuanto a conservación de la naturaleza y la Pachamama. Pero algunos quieren que nos muramos de hambre al lado de la fuente. Y eso es irresponsable. Como dijo von Humboldt, no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. Pero hay que analizar también, presidente, siguiendo esta relación que se ha hecho sobre las expectativas que ya ha generado sobre todo en los jóvenes, el caso ecuatoriano. Yelena decía, el Yasuní TT es internacional, pero sobre todo es ecuatoriano, y es verdad. Perdimos la moneda, usted sufrió ese trauma, y la sociedad ecuatoriana ha sufrido ese trauma, elemento constitutivo de la nación de cualquier país, la moneda. Ahora hay la sensación de que perdemos, aunque sea simbólicamente, pero el ser humano primero es símbolo, y eso importa mucho, perdemos el Yasuní TT, presidente. ¿Qué decirle desde esa perspectiva a estos jóvenes, que no los podemos despreciar a nadie, porque forman parte de esta sociedad ecuatoriana, movilizan ideas, movilizan pensamientos? ¿Qué decimos? ¿Qué les decimos? Que primero, no perdamos el Yasuní TT. ¿Cómo no lo perdemos? Primero te lo digo a ti, es un grave error decir que perdemos el Yasuní TT. No es cierto, es mentira. Se va a afectar menos del 1 por 1000 del parque. El Yasuní continuará prácticamente intacto. Pero insisto, hay muchos mitos. Lo que se va a deforestar tal vez por la explotación petrolera. Nosotros hemos dicho menos del 1 por 1000, que sería 1000 hectáreas. Creo que no vamos a llegar ni a 500.
Se calcula que por día se pierden en los bosques ecuatorianos 400 hectáreas postal ilegal, que no podemos controlar por la falta de recursos. Es decir, en 2 días se pierde en Ecuador postal ilegal más de lo que se perdería en el Yasuní por toda la explotación petrolera con alta tecnología, responsabilidad, etc. Entonces hay mucho mito. No es cierto que se pierde el Yasuní. El Yasuní va a continuar, pero también tendremos los recursos para el agua potable. La mitad de la población ecuatoriana en el siglo XXI, Yelena, no tiene agua potable, servicios sanitarios completos. Tenemos muerte infantil, muerte materna. Y cada día que nos demoramos, esas muertes son crímenes en el siglo XXI, porque son muertes evitables. Pero la gente no tiene conciencia de aquello. Entonces eso le digo a los jóvenes. El Yasuní va a continuar, pero la pobreza debe desaparecer. Sí, yo quería hacer una pregunta más que usted mismo ha mencionado. ¿Por qué no preguntan a Perú o Colombia por qué explotan sus bosques? Con todo respeto, yo soy muy respetuoso de la soberanía de cada país. ¿Por qué el mundo ahora interfiere en la política nacional de Ecuador? Perdóname. ¿Por qué el mundo ahora interfiere? Mire, eso es lo que Con se Ecuador llama y no con Perú en o sociología Colombia. política la tragedia y la proximidad. Lo mismo, jóvenes, ya te digo, es un éxito el Yasuní. ¿Cuándo ha habido tanto revuelo? Ni con un paquetazo, ni con alce pasaje, gasolinas, etcétera. Había el revuelo que ha habido ahora por un parque nacional. Eso nos llena de satisfacción, de orgullo. Pero yo le digo a los jóvenes, cuidado, son manipulados por los oportunistas de siempre. Seamos sensatos. La pobreza también es un atentado a los derechos de la naturaleza. El ser humano es parte de la naturaleza, el mayor atentado a los derechos humanos. Entonces la tragedia y la proximidad. Lo que nos exigen a nosotros, no le exigirán nunca a un gobierno de derecha, a un gobierno tradicional. No hay gobierno que se haya preocupado más por la naturaleza que el gobierno de la Revolución Ciudadana, pero nos exigen ya todo. Entonces cerrar el petróleo, las minas, se van al otro extremo. Otro ejemplo, los grupos LTB, ¿no? BT, gay, lesbiana, bisexual y transexual. No hay gobierno que haya hecho más por ello. Pero ahora si no hay el matrimonio gay, si no hay la identidad de género, etcétera, somos unos traidores, el todo o nada. Por los indígenas. Es este gobierno, la Revolución Ciudadana, el que hizo la Constitución declarando al Estado plurinacional, intercultural, donde más hemos bajado la pobreza en el mundo indígena, hay políticas específicas para nuestros pueblos ancestrales, conservación de sus lenguas, etcétera. Somos el país de América Latina con mayor tasa de matriculación de indígenas en las universidades, pero si no mandan ellos somos unos traidores, se nos van al extremo. Y eso es un error grave, porque están siendo funcionales al pasado, a los que están esperando la oportunidad para desestabilizar al gobierno y volvernos a esa historia triste que esperamos haber superado. Pero usted puede establecer ahora un compromiso con el pueblo ecuatoriano que va a ser solo este 1 por 1000, que este no es el comienzo de una serie de proyectos. Marcelo, he firmado un decreto, pero si está en el decreto, en mi petitorio a la Asamblea está comprometiéndonos a que se afectará menos el 1 por 1000. Entonces ya vienen los profetas del desastre. No, es que las carreteras, sí, es el 1 por 1000, pero la colonización, no va a haber carreteras al Yasuní. Se va a transportar por el río Napo. Entre plataformas va a haber senderos, pero para acceder al sitio no va a haber carretera, va a haber helitransportación. Ya estamos preparando los programas informativos para presentarle al pueblo ecuatoriano. Pero aquí, como hablar tonterías, no paga impuestos, ¿no? Y algunas veces el medio, en ciertos sectores, ¿no?, de opinión, etcétera, es tan mediocre que cualquiera habla cualquier cosa, que están diciendo cualquier barbaridad antes de saber siquiera cómo se va a extraer el petróleo. Pero ustedes los economistas, presidente... Ustedes los economistas. A pesar de eso soy buena persona. Trabajan con muchas paradojas. Usted está acostumbrado a trabajar con las paradojas. Es parte de la condición del ser economista y sobre todo cuando hace la visión esa macro de una sociedad. Yo le exijo más a quien más me da. Eso es normal. Absolutamente normal. Y de acuerdo, pero cuidado, exageramos y acabamos con un proyecto histórico y somos funcionales a nuestros opresores de siempre. Solo eso quiero relevar. Los jóvenes están diciendo, y yo sí quisiera que usted les dé alguna respuesta, ¿tenemos Amazonía o tenemos petróleo? ¿Qué tenemos? Es un falso dilema. No es verdad lo que están planteando, Javier, con todo respeto. Podemos tener Amazonía y podemos tener petróleo. El mayor peligro para la Amazonía en estos momentos es la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. Debemos entender que conservación al lado de miseria es prácticamente imposible. Tú no le puedes decir a una familia pobre sin trabajo, no metale el bosque, no tumbe árboles para aumentar la chacrita. Tienes que darles alternativas de empleo, de ingreso. Ese es el mayor peligro, no es el petróleo.
como el mayor peligro para el agua dulce no es la minería, la cual ni siquiera empieza. Son las aguas servidas de la ciudad porque no tenemos dinero, solo el Cutuchi, en la Tacunga, el alcantarillado solo de la Tacunga. Imagínate cuánto costará en Quito, etcétera. Nos cuesta casi 70 millones de dólares para descontaminar el Cutuchi con las aguas del cual se riega el 30% de las hortalizas que consume el pueblo ecuatoriano. Por eso las amebiáceas, etcétera, porque se riegan esas hortalizas con agua contaminada. Entonces, esos son los peligros. Es un falso dilema Amazonía y petróleo. Podemos tener petróleo y más y mejor Amazonía, porque tendremos los recursos para conservarla. Señor presidente, el camino está trazado para una consulta popular. Se están embarcando en el carro de la ecología a la derecha. Sí, ahora hasta los banqueros son ecologistas, ¿no? Hasta la prensa. Para recolectar firmas. Ya que eliminen pues los periódicos de papel, ya son los periódicos digitales para evitar la tala pues, de árboles. Posiblemente se lleguen a recolectar las 600.000 firmas. Maravilloso, y vamos a consulta popular. Se llegue al Consejo Nacional Electoral, se apruebe la consulta en los 90 días de plazo y se dé una fecha. ¿Qué pasaría si gana en este caso el no? Que gane. Pues. Seremos respetuosos de la voluntad del soberano. Sería un grave retroceso. Sería nosotros mismos mutilarnos, hacer una harakiri social, continuar con miseria. O sea, tal vez algún día, usted lo ha dicho, Marcelo, los espectaculares indicadores macroeconómicos, aunque lo niega la prensa aquí, ¿no? Pero el mundo lo reconoce, del Ecuador. Algún día a las finales lograremos superar la pobreza. Pero recuerden que los tiempos son importantes también. Pues. No es lo mismo hacerlo en 3 años que en 30 años o en 300 años. Va a ser un ¿Cuántas generaciones perdidas? ¿Cuánto sufrimiento? Entonces seguiremos con lo mismo de siempre, pero ya será decisión del pueblo ecuatoriano. Nosotros jamás le tendremos miedo a la voluntad del pueblo ecuatoriano y nuestros cargos siempre están a disposición del mandante, nuestra gente, nuestro pueblo. Yelena hizo